Creo que hay muchas cosas hoy en día pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué factores debería tener en cuenta a la hora de analizar el precio o lo que va a pasar con el del petróleo? Teniendo en cuenta, en primer lugar, la situación de conflicto geopolítico que está viviendo, realmente es uno de los factores que más afectan, una de las variables que más afectan el precio del petróleo, pero no hay que olvidarse de otros dos factores muy importantes, que son las decisiones de oferta de la OPEP, y también lo que tiene que ver con la transición energética, que obviamente afecta también directamente a los precios del petróleo. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Trading Talks. Estoy aquí con Agustina, analista de mercados. Gracias por estar aquí, Agus. Creo que vamos a hablar de un tema que puede ser muy interesante para muchas personas, sobre todo con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, que es el petróleo y el impacto de las tensiones geopolíticas. Que me gustaría empezar preguntándote un poco, ¿no? Cada vez que hay un conflicto internacional, una guerra o una tensión diplomática, el petróleo es el primero en reaccionar. Pero, ¿por qué ocurre esto y qué significa para la economía global? Bueno, muchas gracias. Y la realidad es que, como decías vos, el petróleo es clave, en realidad, para la economía mundial en general, ¿no? Y aparte lo vemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Impulsa el transporte, la industria, entonces realmente es un activo, un commodity muy importante que se ve afectado directamente por estos conflictos geopolíticos que puede llegar a ver y que ya estamos viviendo en nuestra época actual, ¿no? Tenemos a China, potencia mundial, primer importador de petróleo, Arabia Saudita, primer exportador de petróleo, y todos los conflictos, sanciones y tensiones que pueda haber entre estos países. También tenemos a Canadá como un exportador muy importante de petróleo. Bueno, también obviamente que generan impacto directo en los precios y obviamente por decantación en toda la economía a nivel global. Bueno, creo que justo mencionas, ¿no? Como varios conflictos que están pasando, y creo que viendo un poco ese contexto, ¿no? El contexto actual, varios factores recientes están generando una fuerte volatilidad en el mercado del petróleo. Por un lado, el conflicto de Medio Oriente, Europa del Este, generan mucha incertidumbre, pienso. Totalmente de acuerdo, y a eso también se suma la situación y las decisiones que toma la OPEP en materia de ajustes de producción, recortes de producción previos que estaban atados a una posibilidad futura de demanda menor, una estimación futura de demanda menor de lo esperado. Luego estos ajustes se fueron dando hacia una estimación de demanda mayor a futuro, y la OPEP ha decidido incrementar sus niveles de producción. Entonces eso también ha presionado a los precios del barril a la baja. Cuando tenemos situaciones de incertidumbre en las cuales hay conflictos geopolíticos y demás, el precio del petróleo obviamente va variando de acuerdo al sentimiento de mercado, pero tiende a tener unas tendencias, digamos, o merma en el valor del barril de crudo. Y también pasa con el tema de la OPEP, ¿no? Frente a estos ajustes de producción, cuando tenemos esta relación oferta-demanda, un exceso de oferta o un sentimiento de mercado de exceso de oferta futuro, todo se basa, como siempre, en las expectativas, y frente a excesos de oferta tenemos una potencial caída de los precios, que es como se ha estado dando últimamente, ¿no? Y no nos olvidemos también de un tema muy importante que ya lo estamos viviendo ahora, que es la transición energética. Eso también ha generado presiones en el barril del precio del petróleo, como lo hemos visto también últimamente, ¿no? Cuando hablamos de las ondas de choque, ¿no? En el mercado del petróleo, el impacto se extiende mucho más allá de ese factor específico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y más que nada para los países productores, ¿no? O sea, cuando vemos estas variaciones de precios, impactan directamente a los productores, por ejemplo. Obviamente, si los precios del barril caen, los países exportadores se ven perjudicados, y frente a incrementos de los precios sucede todo lo contrario. Lo que pasa es que también, de alguna manera, es como que se vuelve un poco peligrosa esta dependencia del petróleo, ¿no? O sea, realmente son países que dependen muchísimo de las exportaciones de este commodity, entonces frente a estas variaciones sus economías pueden sufrir o verse beneficiadas, ¿no? Claro, o sea, realmente tiene mucho sentido. En el caso de los países importadores, ¿no? El efecto es bastante distinto y generalmente negativo. Exacto, frente a incrementos en el precio del barril, obviamente que se van a ver perjudicados, van a haber probablemente inflación en sus economías y demás, y obviamente que eso todo termina, si los países son grandes, impactan a nivel global, puede verse cascadeado este efecto a nivel mundial, ¿no?
Y no nos olvidemos de los mercados financieros, que suelen reflejar esta situación e incluso amplificarla. Entonces, realmente hay que estar muy atentos porque las expectativas son todo y estos cambios que podemos ver en la economía real directamente se ven impactados muchas veces de manera adelantada en los mercados financieros. Estamos hablando un poco del contexto actual, ¿no? Pero ahora hablando del futuro, ¿cómo es la perspectiva del petróleo frente a la transición energética que tanto se discute hoy en día? Bueno, el cambio ya está acá, ya está en marcha, sí, eso es indiscutible, pero realmente es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana y yo estimo que esta situación de dependencia del petróleo va a seguir estando en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, realmente no es algo, como decíamos recién, que se dé tan rápido y la dependencia, la importancia del petróleo como un commodity realmente indispensable va a seguir estando en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿tú consideras el petróleo no va a perder relevancia? Definitivamente. La realidad es que en países desarrollados esta transición energética, como por ejemplo en los países nórdicos principalmente, se está dando de una manera un poco más acelerada, pero por otro lado tenemos los países emergentes que aún dependen de la demanda de combustibles fósiles para todo lo que es aviación, transporte pesado, petroquímica. Entonces realmente el papel, digamos, del petróleo va a seguir siendo importante en los mercados. Claro, y no cabe duda, por una parte, de que el petróleo sigue siendo un auténtico, por decirlo de alguna forma, termómetro geopolítico, ¿no? Cada movimiento en su precio refleja tensiones, por ejemplo, y dinámicas que van mucho más allá de la simple oferta y demanda. Exacto. En el corto plazo sí realmente se ve este efecto de oferta y demanda también con los stocks que se van anunciando de manera semanal en Estados Unidos y cómo eso impacta en el corto plazo en las perspectivas de mercado futuras, tanto de oferta como de demanda. Pero también, como decías vos recién, es como un termómetro, un barómetro que lo que mide es el equilibrio de poder a nivel mundial. Entonces realmente hay que seguirlo muy de cerca porque es un activo muy importante. Además, el petróleo está en el centro de decisiones políticas y económicas que afectan a países enteros. Sí, totalmente, desde alianzas estratégicas, también todo esto que tiene que ver con la inversión en energías alternativas y también todo el plan del gobierno en lo que es su seguridad energética, ¿no? Entonces no es solamente un commodity que afecta a la economía, como decíamos al principio, ¿no? A nivel regional, sino también a nivel global, pero también va un poco más allá en lo que es planificación futura de lo que es seguridad energética. Sí, o sea, entonces, aunque la transición energética avance de alguna manera, parece que el petróleo seguirá marcando el pulso del mundo por un buen tiempo. Creo que esa es un poco la realidad igual. Definitivamente de acuerdo, va a ser una pieza fundamental en todo esto digamos, en todo lo que es la transición energética y que no va a darse de un día para el otro, sino que va a tomar un tiempo hasta que esta transición sea completa y sea estable, ¿no? Obviamente en el tiempo. Bueno, Agus, la verdad que muchas gracias por discutir este tema. Creo que puede haber varios espectadores que les interesa también saber, ¿no? Cuál es la posición del petróleo como activo, ¿no? Y en toda esta cuestión que decíamos incluso del termómetro, ¿no? Que funciona para entender algunas situaciones, sobre todo cuando hay un impacto económico, geopolítico en el mundo. Así que nada, espero que les haya gustado un poco este episodio. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo saber y quédense atentos al siguiente tema del cual hablaremos. Muchas gracias.